Jóvenes, señoritas, caballeros, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les saluda su docente, el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez. Como siempre, en espera, en el deseo firme de que ustedes estén pasando un buen momento, de que las dificultades que solemos tener en medio de circunstancias inesperadas de la vida no sean tan relevantes y de que ustedes y su familia estén bien. Vamos a continuar siempre con nuestra materia. Les agradezco sinceramente el tiempo que se toman para poder eh, revisar estos videos, estar pendiente de las clases. Les agradezco a los que han estado también comunicándose conmigo en relación al trabajo de investigación que les he dejado. Al ver eso, pues uno se siente motivado como docente al darse cuenta de que sus estudiantes están con el mayor ánimo, el mayor deseo de aprender y que esa fuerza del estudiante no se detiene prácticamente con nada. Así es que mis felicitaciones y sobre todo mi alegría de poder compartir con ustedes una clase más. Así es que, sin más preámbulos, empecemos. Durante las clases anteriores estuvimos hablando acerca de la pena de prisión. Como ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, pues tienen la oportunidad de regresar a los videos previos, hemos estado desarrollando el tema acerca del desarrollo, la redundancia, evolutivo que ha tenido la pena de prisión. Algunos de los aspectos que hemos dicho sobre esta es que la privación de libertad ha estado presente durante toda la historia humana. Sabemos incluso que en algunos momentos, como se dijo oportunamente, hubieron consecuencias derivadas de incumplimiento de obligaciones de carácter económicos que implicaron la privación no solamente de la libertad, sino que también de la dignidad, de la esencia misma del ser humano durante la época esclavista. Recordemos que durante mucho tiempo en la historia oscura de la humanidad, cuando una persona incumplía sus responsabilidades económicas, sus obligaciones o sus deudas, digámoslo con ese término, resultaba como consecuencia última la pérdida de la calidad de persona humana libre para ser convertido en un esclavo. Obviamente esto no es prisión, esto es esclavitud como tal. Hemos visto también otros momentos en la historia humana en la que a consecuencia de cualquier acto, incluso de carácter político, una persona era, digámoslo así, tirada de por vida en un calabozo o en una cárcel, pero esto tampoco es propiamente una pena de prisión, lo dijimos en su momento oportuno. La pena de prisión, lo dije, empieza a tener su forma como tal con el desarrollo del derecho penal moderno y en ese sentido veríamos a la pena de prisión como una consecuencia jurídica de la comisión de un hecho delictivo. Recordemos pues que esto es parte del desarrollo de nuestras ciencias jurídicas que al final de cuentas tanto nos apasiona. Entonces no toda privación de libertad trae consigo o es considerada per se una pena de prisión. Fue uno de los primeros aspectos que hemos visto y que debemos recordar. Toda pena o toda privación de libertad de parte del detentador del poder es en esencia, o no toda privación de libertad de parte del detentador del poder es en esencia una pena de prisión. Pues es lo que decimos. Habrán ocasiones en las que políticamente quien detenta o ejerce el poder priva de libertad a una persona, pero eso no puede ser considerado propiamente como una pena de prisión. Cronológicamente hablando, recordemos que fue entre la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX que empezó a desarrollarse lo que hoy en día conocemos como una pena de prisión. Para poder desarrollar este concepto jurídico tan importante para nosotros, pues se requirieron la intervención, fue necesario, indispensable la intervención de algunos grandes pensadores, aquellos a los cuales les debemos principios, les debemos conceptos, les debemos ideas que terminan siendo tan fundamentales en la ciencia penitenciaria y en el derecho penal en general y el derecho penitenciario en particular. Recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando un poco acerca de Beccaria, estuvimos hablando de otros dos autores que hoy de alguna forma los retomaremos, que nos plantean a nosotros algunos fundamentos sustanciales que no pueden faltar cuando hablamos de la pena de prisión y hablamos en particular de la penitenciaría y lo que hoy estaremos viendo en esta clase que es el sistema penitenciario. Recordar así brevemente nada más que es gracias a esa necesidad de conocimiento de estos pensadores que nosotros podemos ver
el desarrollo de una ciencia penitenciaria y de un derecho penitenciario como lo conocemos hoy en día. Tal vez como un paréntesis nada más, el pensamiento humano ha crecido tanto y uno no deja de lamentarse cuando ve este país tan atrasado en términos de derechos humanos, tan atrasados en términos de técnica jurídica, tan atrasados en términos generales del derecho. Entonces, pareciera ser que aún vivimos nosotros en la época del Renacimiento en algunos casos y en muchos todavía mucho más lejos de eso. Pues retomar que esas ideas de los pensadores nos van a servir en esta clase para poder hablar de una forma más ordenada y sintética del sistema penitenciario que también ha tenido diferentes momentos históricos que son precisamente lo que este día estaremos estudiando. Nuestro tema para este día es, como ya lo pudieron apreciar, sistemas penitenciarios. Para poder entrar a abordarlo, yo no quiero que sea así de golpe, sino que además de la retroalimentación que acabamos de realizar, tengamos claros algunas nociones que nos van a servir de base para poder entenderlo de una manera mucho más asequible, mucho más accesible, y es siempre lo que pretendemos con cada una de nuestras clases, tratar de hacer simple lo que en apariencia puede resultar inicialmente complicado. Entonces, pensemos por un momento que estamos hablando durante todo el desarrollo de esta materia, de este curso, se los dije así, de esa manera al inicio de la clase, el after party, lo que pasa después del desarrollo del proceso penal. Conocemos perfectamente bien que en materia penal existe un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. El sustantivo nos establece a nosotros en el marco propio y exclusivo puro del derecho penal cuáles son los principios básicos en torno al jus puniendi y a la ejecución del jus puniendi de parte del Estado. Nos establecen además cuál es el catálogo de ilícitos que han sido calificados por el legislador como delitos y sus respectivas consecuencias jurídicas o sus respectivas penas. Recordemos que el Código Penal tiene una parte general y una parte específica. La parte general está llena de principios, nociones fundamentales, conceptos básicos y sobre todo el establecimiento de los parámetros que van a servir como de brújula de guía para el desarrollo de todo el derecho penal en general. Ahí tenemos de alguna manera esbozada en nuestro Código Penal todo lo referente a la teoría del delito, los elementos básicos o sustanciales para la teoría de la pena, y posteriormente en su parte especial encontraremos ese catálogo de conductas que han sido tipificadas como delitos y sus respectivas consecuencias, repito, las penas que les corresponden a cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa después de que el juez ya ordenó o que ya condenó a una persona habiéndola encontrado responsable de la comisión de un hecho delictivo? ¿Qué ha de pasar con ella? Pues recordemos que la condena es en su esencia una sentencia y las sentencias son dictadas para ser ejecutadas. Así lo establece la Constitución y así se entiende naturalmente dentro del ámbito del derecho. ¿Qué objeto tiene seguir un proceso para obtener una sentencia si la sentencia no se cumple? Digámoslo en términos correctos, si la sentencia no se ejecuta. Entonces, la ejecución de las sentencias y particularmente la ejecución de la pena, sobre todo de la pena privativa de libertad que nosotros conocemos como prisión, requiere también un marco normativo muy propio, muy particular, que ya trasciende las fronteras del jus puniendi del Estado para hablar de una ejecución propiamente tal. Entonces necesitamos un derecho especializado en el área genérica del derecho penal y es lo que en su momento también mencionamos como derecho penitenciario, un componente que es integrante de las ciencias penitenciarias, pues se complementa con la criminología, con la sociología, con la psicología y otras ramas de las ciencias o del conocimiento humano. Entonces la ejecución de la pena implica, repito una vez más, una especialización del derecho penal llamada derecho penitenciario. El derecho penitenciario, entonces, estaría constituido por un sistema normativo, un conjunto de normas de carácter jurídico que van a establecer las condiciones en las cuales han de cumplirse las penas y con un modo especial de atención
la pena de prisión. Entonces diríamos que en ejecución de la pena de prisión es necesario que exista un régimen penitenciario. Quisiera tomarme unos minutos solo para retomar que esta idea ha sido de alguna manera considerada por el equipo redactor del Código o de la Ley Penitenciaria en el momento en el que ésta se encontraba en discusión. Y en un código por ahí viejito que tengo yo, una pequeña reliquia, encontraremos algunas nociones o algunas explicaciones a manera de exposición de motivos de la Ley Penitenciaria. En el apartado correspondiente al título sexto, capítulo primero, se habla precisamente del régimen penitenciario y me llama la atención la forma en la cual lo está expresando esta comisión redactora, y nos dice que el régimen penitenciario comprende el conjunto de normas que regulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos que permiten el cumplimiento de los fines que persigue el sistema penitenciario. Podemos encontrar ahí, en ese pequeño párrafo que les he leído, dos conceptos que no son sinónimos. No obstante, muchas veces, por error, o no sé si deliberadamente, suelen confundirse. Una cosa es un régimen penitenciario y otra cosa muy distinta es el sistema penitenciario. Distinto sí, pero de alguna forma integrante uno en relación al otro. Pues nos dirán que el régimen, así lo dicen esas palabras, la comisión redactora de la ley penitenciaria, el régimen no es otra cosa más que la base normativa, el marco normativo, establece ahí regulación de convivencia dentro de los establecimientos, entiéndase los establecimientos penitenciarios o las penitenciarías. Me interesa esta parte, que permitan el cumplimiento de los fines que persigue el sistema penitenciario. En otras palabras, este sistema normativo del derecho penitenciario, este régimen penitenciario, está al servicio de un sistema penitenciario. Entonces estaríamos hablando de un concepto más amplio. El concepto, digámoslo así, que termina siendo el contenido, es el régimen penitenciario. Forma parte de un sistema mucho más amplio. Está al servicio de este para permitirle su triunfo o que sea medianamente aceptable su eficacia. Un sistema penitenciario entonces va mucho más allá porque tiene otros componentes que lo van a conformar. Otros componentes que no solamente incluyen al sistema normativo o al conjunto de normas jurídicas, a ese marco legal regulatorio, sino que habrán otros componentes como la misma infraestructura del lugar en el que ha de cumplirse la pena de prisión, y otros adicionales que nos permitirán considerar que habrán principios, habrán normas jurídicas, existirán diseños científicos de las penitenciarías e involucramiento de otras disciplinas jurídicas para poder conseguir que la persona que ha sido privada de libertad por la comisión de un hecho delictivo, pues efectivamente cumpla esa finalidad que se esperaba, que sea su reinserción. Entonces tenemos que entender qué es un sistema penitenciario. Existirán acá también muchas definiciones, pero he decidido en este caso formar la propia, que es la que les presento a ustedes para que ustedes la tomen en cuenta, y lo vamos a definir tal y como lo pueden leer ustedes en este texto. Es el conjunto articulado de principios, políticas, instituciones, normas y procedimientos retomados por el Estado para procurar la ejecución de la pena, que la pena de prisión cumpla con los fines legalmente establecidos por el Estado en su derecho penal positivo. ¿Qué vamos a encontrar entonces en un sistema penitenciario? Si decimos que es un conjunto articulado, es decir, que está organizado y concatenado cada uno de sus elementos. ¿Qué encontramos? Principios básicos o fundamentales para el cumplimiento de la pena de prisión. Políticas estatales en relación a la forma en la que vamos a atender y tratar al delincuente. Las instituciones que van a involucrarse en ejecución de la pena de prisión, no remitiéndose simplemente a los tribunales, pues los tribunales simplemente dictan una sentencia. Habrán tribunales que serían los de ejecución penitenciaria, ejecución de la pena y vigilancia penitenciaria, que darán seguimiento al cumplimiento de la pena.
pero no es la única. Recordemos que el sistema como tal está integrado por otras instituciones más, entre ellas algunas que son de carácter multidisciplinario, como los consejos criminológicos, que permitirán darle una atención, digámosle, en el deber ser, personalizada a la ejecución o al condenado, para ver cómo va evolucionando en el cumplimiento de su pena y que ésta no sea simplemente retributiva, sino que tenga un beneficio adicional, como sería el permitir que esta persona vuelva a formar parte pronto de la sociedad. Entonces estaríamos hablando de que estos elementos, principios, políticas, instituciones, normas y procedimientos son los componentes que van a formar un sistema penitenciario. Y todos estos deben estar articulados. Todos deben estar concatenados, porque si los establecimientos no son adecuados para el cumplimiento de la pena, la persona no va a poder reinsertarse fácilmente a la sociedad. Si la normativa no es adecuada a la realidad de la sociedad en la cual vivimos, entonces tampoco va a servir de nada tener las mejores prisiones, los mejores establecimientos penitenciarios o penitenciarías, como conviene más llamarlo, y si nuestro sistema normativo no es ni siquiera eficiente ni se cumple de ninguna manera. De igual forma, si las instituciones no de alguna forma complementan las normas jurídicas, el sistema normativo y el establecimiento como tal, caeríamos una vez más en que no es posible obtener el fin último de la pena, que es la readaptación del delincuente. Entonces tomen nota de esta definición, que me parece, modestia aparte, que está suficientemente acabada como para poder entender con suficiente claridad qué es un sistema penitenciario y particularmente cómo lo podemos diferenciar de uno de sus componentes, que es el régimen penitenciario. Ahora, esto lleva a pensar a cada estado cómo debo organizar estos elementos para poder ejecutar las penas de prisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir una eficacia de la pena de prisión en todo su contexto? Entonces estaríamos hablando de que cada estado tendrá que establecer, determinar, crear, si es necesario, un sistema penitenciario propio. Entonces esto nos lleva a entender con bastante claridad que no existe un solo sistema penitenciario, sino que existen muchos sistemas penitenciarios, y ahora hablaremos de algunos de ellos que han sido relevantes o importantes en historia del derecho penitenciario y de la ciencia penitenciaria para llegar al que se aplica en El Salvador. Entonces procedamos a conocer los principales regímenes penitenciarios que históricamente se han conocido o se han desarrollado. El primer sistema penitenciario que vamos a estudiar es el que se conoce como celular, filadélfico o de Pensilvania. Un régimen muy particular, y me atrevería a utilizar el término muy arcaico, en el sentido de que estaríamos hablando de los linderos más primitivos del desarrollo del derecho penitenciario. Voy a decirlo de esta manera: estaríamos hablando de aquel sistema que se implementó cuando la pena de prisión adquirió esa calidad de pena propia del sistema o del derecho penal moderno. Entonces, al momento de implementar esas penas, no hubo más opción que tomar lo que existía. No es que dijéramos, bueno, ya existe una pena de prisión científica en base al derecho penal científico o moderno, y por lo tanto vamos a tener una aplicación, una ejecución especial. Simple y sencillamente no fue así. Lo que hicieron fue retomar lo que ya existía previamente, y uno de los sistemas previos, carcelarios en aquel momento, penitenciarios diríamos ahora, es precisamente este conocido como celular. Este nace a finales del siglo XVII. O sea, por eso les digo, cuando empezamos a hablar del derecho penal moderno y empezamos a hablar de la pena de prisión, sería un siglo después. Entonces, digamos que era un resabio del antiguo régimen y que se siguió implementando con un nuevo derecho penal moderno como tal. Entonces, nace a finales del siglo XVII en la ciudad de Filadelfia. Y lo que trató de hacerse en esta ciudad en su momento fue dar una respuesta al hacinamiento y promiscuidad que existía en las cárceles. Si ustedes recordarán, dijimos en la clase anterior que uno de los errores que se encontraba en el desarrollo inicial de las prisiones o de las cárceles era que no existía separación de hombres y mujeres, había hacinamiento increíble. Entonces esto generaba condiciones imposibles para que una persona pudiera rehabilitarse. Entonces este régimen
filadélfico celular, lo que pretende es dar una respuesta, una solución. ¿Cómo vamos a solucionar tanto el hacinamiento como la promiscuidad que imperaba en la convivencia y en las relaciones de los privados de libertad? Bueno, pues se idean en la construcción de cárceles diferentes, pero que estas cárceles tenían un elemento particular. Su forma de construcción y el desarrollo del régimen interno estaba marcado por una influencia religiosa muy importante. Estamos hablando pues de que en Filadelfia se retomaron las líneas religiosas protestantes que imperaban en ese momento en el país y particularmente en este estado de los Estados Unidos, y se retomaron algunas ideas muy propias de la religiosidad del momento, ¿no? de la fuerte influencia religiosa, y esto nos llevaba a pensar de que la persona únicamente puede mejorar o crecer en la soledad, reflexionando consigo mismo. Entonces, la construcción de las cárceles en ese momento debían ser diseñadas de tal forma que permitieran el aislamiento y el silencio absoluto, tanto durante el día como durante la noche. En otras palabras, el interno no tendría ningún tipo de contacto ni comunicación con el resto de internos en ningún momento del día. Estaba completamente aislado, separado por completo de la sociedad en la cual cometió el hecho delictivo por el que está pagando la pena correspondiente, pero también aislado del resto de los demás internos que están en la misma prisión, pero en sus propias celdas. O sea, el término celda tiene mucho que ver con lo que existía en los conventos o en los lugares de meditación religiosa. Entonces provocaban un aislamiento de la persona, silencio necesario, solo en el silencio nos podemos encontrar con nosotros mismos, nos dicen desde concepciones religiosas, tanto católicas como protestantes. Entonces la lógica era colocar a los internos, a los privados de libertad, no solamente privados de este derecho fundamental, sino que también privados de la comunicación y el contacto con los demás seres humanos, incluidos con los demás privados de libertad. Entonces estaban completamente aislados. ¿Qué hacía entonces el interno cuando estaba cumpliendo su pena de prisión? Pues solamente había una actividad bajo esta influencia religiosa de momento que era la permitida, que era la lectura de la Biblia. Porque con la lectura de la Biblia sería suficiente para que esta persona pudiera cambiar sus hábitos delictivos y fuera una mejor persona, una persona de bien cuando terminara de cumplir su pena. Es curioso que una vez retomado un derecho penal moderno, siguiera utilizándose este régimen. Creo que en última instancia era porque sí tenía de alguna manera algún tipo de beneficio, y quizá el primario era que generaba condiciones por la misma infraestructura, por la falta de comunicación, por la falta de convivencia, generaba condiciones de higiene y de salubridad mucho mejores que en las prisiones propias de la Edad Media, en las cárceles o calabozos de la Edad Media. Entonces, sí genera condiciones, digamos que en ese sentido, un poco más humanas por el ambiente en el cual el privado de libertad habría de cumplir la pena que se le había impuesto. Pero, obviamente, también tendrá defectos. Y el principal defecto es una grave afectación psíquica, psicológica en el interno, por cuanto el aislamiento de una u otra forma lo termina deshumanizando. Podemos decir que es buena la soledad, pero también es mala en exceso o cuando no existe de una forma propiciada para la autorreflexión, sino como parte del castigo. Hace días escuchábamos una serie de ponencias, una conferencia muy interesante, espero que ustedes la hayan escuchado también, en la que de alguna forma se hacía alusión a este término, un castigo dentro del castigo. O sea, el castigo es estar privado de libertad y dentro del castigo pues también te vamos a privar de la convivencia y de la relación con otros seres humanos. Un castigo dentro del castigo que en nada beneficia al privado de libertad, sino que le afecta en su desarrollo emocional y psicológico. A pesar de eso, pues este régimen o este sistema, mejor dicho,
fue retomado por cárceles de Madrid en España. Entonces se expandió esta idea de que fuera celular la manera en la cual eran aislados los privados de libertad. Este es el primer sistema que estamos estudiando. Un segundo sistema histórico importante en el desarrollo de la ciencia penitenciaria es el llamado sistema de Auburn. Este lo vamos a explicar con la mayor brevedad posible, retomando solamente las nociones más fundamentales y las que son un poco como que más relevantes. Vamos a decir que este también nace en los Estados Unidos a principios del siglo XIX y específicamente en Nueva York. Viene a ser una alternativa, una manera, un intento de superar este sistema celular, aunque mantendrá alguna de las concepciones muy propias del sistema celular. Uno de los primeros aspectos es que siempre se va a mantener el aislamiento, solo que ya no de una forma completa o absoluta, sino que limitado únicamente a la noche. Durante el día, los prisioneros, los privados de libertad, podrán tener actividades o contacto, comunicación entre ellos, pero durante la noche tendrán necesariamente que estar en celdas que no serán compartidas, sino que cada uno tendrá su propia celda en la cual deberá pernoctar, y de esa forma pues también se evitan algún tipo de complicaciones, digámoslo así, de la convivencia entre los internos. Entonces, uno de los aspectos importantes, diríamos que ya no es el aislamiento completo, sino que únicamente reducido a las horas de la noche. Un elemento que es el que lo vuelve como que de avanzada para su época y muy importante es que se ve la necesidad de mantener ocupado al privado de libertad durante el tiempo que esté cumpliendo su pena, y por eso se considera que es importante incorporar el trabajo a la vida común durante el día. La lógica de quienes diseñan este sistema, la lógica, digámoslo así, de los encargados del sistema penitenciario de Nueva York a finales del siglo o a principios del siglo XIX, es que la ociosidad no es útil para los privados de libertad. No les favorecerá nada en absoluto para poder tener hábitos distintos, y por lo tanto el trabajo será parte de su vivencia durante el tiempo que estén en el cumplimiento de la pena de prisión. Además de esto, otro elemento que se retoma también del régimen celular es que hay aún una regla de silencio absoluto, porque consideran que el silencio, aunque estén trabajando, debe guardarse, porque esto les va a generar de alguna manera disciplina a los internos. Pero hay que buscar o procurar los medios que sean necesarios para mantener esa disciplina silenciosa entre los internos, y eso lo llevó a utilizar de forma muy constante el castigo físico, la imposición de algún tipo de reprimenda física al privado de libertad, que de alguna forma termina siendo tortura, y esto es algo que de alguna manera derivó en el que de alguna forma fracasara este sistema penitenciario. No fue tan relevante en Europa, no tuvo influencia prácticamente en Europa, sino que se limitó a Estados Unidos, pero le vería, como les repito, un elemento importante, que es esa incorporación del trabajo, y también de alguna manera la humanización al mantener contacto entre los mismos privados de libertad. Un avance importante en el desarrollo de los sistemas penitenciarios, en general de las ciencias penitenciarias. El siguiente sistema que estudiaremos ya es conocido por ustedes. Recordarán que en la clase anterior estuvimos hablando de Jeremy Bentham, que nos plantea ciertas circunstancias necesarias de reforma en las prisiones europeas, dadas las condiciones en las que se encontraban. Es uno de los gigantes en el desarrollo evolutivo de la ciencia penitenciaria, un filántropo también, uno de los elementos que hay que rescatar de su personalidad, y él es el que idea este sistema, conocido por nosotros por el término tan particular, panóptico, que deriva de palabras de origen griego, pan, que significa todo, y opticón, que significa ver o observar.
La lógica en la que se desarrolla este sistema de parte de Bentham es que pueda verse o observarse a todos. Era como la idea de que tenemos que estar desarrollando un tipo de prisión en el cual exista vigilancia permanente, constante en los internos o, en su defecto, la sensación de que estos se encuentran siendo vigilados en todo momento y en toda circunstancia, y que esa observación permanente de todos, que la vista permanente del Estado va a generar una conducta diferente en las personas. Todos actuamos de forma distinta cuando somos observados o cuando estamos solos. Entonces esta es la lógica primaria, y este sistema tiene como un eje principal o un componente principal la arquitectura penitenciaria. Recordemos que se habló de ello en la clase anterior. Las penas tenían que tener una forma circular, y al centro de ese círculo tendría que estar una torre de vigilancia que estuviera construida de tal forma que pudieran verse todos los lugares o todas las celdas de los internos, y que ellos no pudieran ver hacia la torre de vigilancia, que estuviera de alguna manera oculta a su vista para que no pudieran tener certeza de si estaban siendo vigilados o no. Pero lo que se creaba de esta manera era la idea o la sensación de una vigilancia permanente del interno. Eso es lo que en su mente se les quería hacer sentir, de que no podían portarse mal, de que no podían hacer nada ilegal, antisocial, ilícito, porque estaba permanentemente el ojo del Estado puesto sobre ellos y habría de alguna manera algún tipo de reprimenda o consecuencia a las conductas que ellos pudieran estar realizando. Entonces es la lógica en la que Bentham nos plantea cómo tiene que ser una prisión, y es la que se retomó a partir de 1791 en buena parte de Europa. Un elemento también a rescatar es que él también cree en los beneficios de algunos elementos propios del régimen celular, y por lo tanto los internos tenían que estar o pernoctar en sus celdas de carácter individual, pues de esa forma se evitaba que pudieran tener comunicaciones que los llevaran a cometer algún tipo de ilícitos. Pero también entre ellos, no obstante la individualidad o la separación o aislamiento de las celdas, también se construyeron las puertas con, digámoslo así, una especie de persianas, incluso de alguna forma también ventanas, que les permitían que existiera la posibilidad de que los internos también se vieran entre ellos constantemente. Entonces esto tenía otro elemento, otro impacto, de que no solamente es el vigilante de la torre que nos está viendo, sino que también los demás compañeros, y eso los llevaba a también cuidar un poco más su comportamiento. El diseño de este tipo de prisiones también para el Estado implicaba un beneficio, que terminaba siendo un diseño mucho más barato, porque para mantener el orden necesitaban menos personal, en vista de que la torre generaba esa sensación de vigilancia permanente y habría necesidad de menos guardias para que ellos pudieran estar, digamos que, cumpliendo las reglas propias del centro penitenciario en el cual estaban cumpliendo su pena. Entonces recordamos un poco acerca de esto, vemos también ciertos elementos que son importantes, esa necesidad de que sí se vigile constantemente el actuar de los privados de libertad, porque sabemos también por la experiencia propia de nuestro país que muchos de los ilícitos fuera de los penales se fraguan dentro de los penales. Entonces, algunas cosas de esto pueden seguir siendo retomadas hoy en día. Sistema de reformatorio. Este sistema de alguna manera viene a terminar siendo revolucionario. Revolucionario para la época y revolucionario también para el derecho en general. Recordemos una vez más que durante los primeros momentos de la pena de prisión existía un trato indiscriminado a todas las personas, de igual manera, independientemente de su edad, del delito cometido o de cualquier otra circunstancia similar. Y esto volvía difícil una eficacia en la ejecución de la pena, por cuanto metíamos, por decirlo así, perdón por utilizar la palabra, pero cuando colocábamos en la prisión a personas de diferentes edades, a jóvenes delincuentes de 13, 14 años, junto con criminales ya de mucha escuela y de mucho conocimiento. Entonces el reformatorio
Ya lo veremos en detalle, pero el reformatorio es una unidad avanzada en la cual se pretende darle un tratamiento especial a las personas que de manera especial o extraordinaria están sometidas a una pena de prisión. El ideario, el creador de este sistema es Zebulon R. Broadway en Estados Unidos en el año de 1876. Este personaje en lo particular también me parece interesante, me gustaría, no lo voy a desarrollar ampliamente acá, pero me gustaría pedirles que investiguen un poco acerca de la vida de este director de prisiones en Estados Unidos, pues su primera participación o su primera intervención en la vida pública y particularmente en el aspecto penitenciario de Estados Unidos fue en cárcel de mujeres, y él encontró la necesidad de darle un tratamiento distinto a las privadas de libertad y particularmente a aquellas que estaban siendo privadas por haber cometido el delito de la prostitución. Entonces, de alguna manera ve que no son simples delincuentes, o sea, simplemente han estado en circunstancias anormales de la vida que les han provocado o les han llevado a realizar una actividad que muchas veces no es la que ellas quisieran realizar. Entonces, procura un tratamiento diferente hacia ellas. No tuvo tan buenos resultados, más que todo por la resistencia social hacia un trato diferente a estas mujeres. Recordemos que en todas las épocas de la historia humana existe mucha hipocresía, pues aquellos mismos que recurren a los servicios de ellas son los que las condenan al momento de estar siendo enjuiciadas no solo por el Estado, sino también por la sociedad misma. Entonces, más que todo en una sociedad estadounidense de 1800, ultraconservadora y de muchas apariencias, pues no tuvo los resultados importantes, pero sí los tuvo en el otro aspecto que él tocó cuando fue nombrado el director de un centro para jóvenes. Y es ahí donde vamos a encontrar pues precisamente un sistema particular que él desarrolló. Él consideró que se tendría que dar una atención diferente a los que estaban en edades más jóvenes y han cometido un hecho delictivo, y por lo tanto su sistema reformatorio se enfocó para personas entre los 18 y los 30 años de edad. Entonces, tratamiento especial para aquellos que están en condiciones especiales. Hoy sabemos incluso de que el procesamiento, al menos en El Salvador, en atención a los tratados internacionales que está suscrito y que pretende hacer cumplir de una u otra forma, entonces sabemos que hasta el proceso para poder juzgar a los jóvenes que cometen hechos delictivos es diferente. No digamos la ejecución no de penas, sino de medidas para los menores. Entonces estamos hablando de que el que nos plantea un inicio en esta concepción distinta del tratamiento penitenciario es precisamente Broadway, y es con las personas una edad bastante amplia, si nosotros lo vemos, de los 16 a los 30 años. Con un enfoque particular no solo en la ejecución de la pena, sino en el quantum de la pena concreta. Pues él consideró que las personas jóvenes no tenían que tener penas determinadas. Es decir, él borra o solicita que se borre el quantum penal y que simple y sencillamente se sometiera a una persona a una pena de prisión con carácter reformatoria, y que no se le determinara cuánto tiempo estaría en el reformatorio, sino que eso tendría que irse viendo con el transcurso del tiempo que él estuviera en este lugar para poder ver sus avances, para poder ver sus progresiones dentro del reformatorio y ver en qué momento ameritaba que esta persona pudiera recuperar la libertad perdida como consecuencia del hecho delictivo que había cometido. Entonces, también esto es de avanzada en su momento, o sea, no te condeno a 20 años de prisión, sino que te condeno a prisión, pero no lo vas a cumplir en una penitenciaría, sino en un reformatorio de tu edad, y ahí vas a estar el tiempo que sea necesario para que puedas obtener una actitud o ciertos patrones conductuales diferentes a los que has estado desarrollando hasta el momento. Entonces, esa es la lógica, una pena indeterminada. Repito, borramos el quantum penal en la determinación de la pena. Simplemente vemos el aspecto cualitativo, que sería en todo caso una condena a una pena restrictiva de la libertad ambulatoria. Esto nos lleva también a que se van a estar observando periódicamente a los internos, a los privados de libertad, para ver qué tanto avanza en un proceso de reforma
de reforma de conducta, un proceso reformatorio. Y esto llevaría a hacer diferentes clasificaciones internas entre los privados de libertad en base a sus avances o a sus periodos de observación constante y permanente. Entonces vamos a ver que conforme van avanzando y progresando se van moviendo de un nivel de cumplimiento de la pena a otro completamente distinto. Esto nos lleva a identificar que las personas que están en los reformatorios tienen un trato muy preferente en relación a los internos que se encuentran en las prisiones, en donde utilizarán en mayor o menor grado otros sistemas, pero en particular con aquellos que están entre los 16 y los 30 años van a tener este trato tan particular de los reformatorios. ¿Qué es lo que se hacía en los reformatorios, aparte de esta clasificación o de esta sentencia indeterminada? Pues prácticamente están bajo un régimen que diríamos que es militar, o al menos así lo alcanzo a ver yo. Hay un esfuerzo por generar cultura física en los privados de libertad, es decir, tienen que ejercitarse, tienen que mantener una salud física muy adecuada y por lo tanto es parte de su vivencia interna el ejercicio físico, pero también el trabajo industrial y el trabajo agrícola, es decir, no solamente vamos a procurar que estén en el reformatorio haciendo ejercicio, sino que tienen que ser algo productivo y esto les permite pues que a ellos también se les permita trabajar y junto con el trabajo la enseñanza de un oficio o una disciplina medianamente científica o artesanal, mejor dicho. Entonces vemos que va de la mano el progreso de los privados de libertad en los reformatorios con la necesidad de la enseñanza o complementar la enseñanza, pues cuando salga del reformatorio tendrá que dedicarse a alguna actividad productiva lícita y eso lo va a aprender dentro del reformatorio. Quizá el elemento más importante o el más sobresaliente es que conforme se va obteniendo progresar y a criterio de quienes están en constante observación de los privados de libertad, se va viendo un progreso en la conducta de estos jóvenes delincuentes, se les permitirá la figura de la libertad condicional o bajo palabra. Entonces no es que simple y sencillamente la pena se extinguió y finalizó, sino que en su ejecución habría una especie de suspensión cuando la persona ha hecho los méritos necesarios como para que se le pueda dar este beneficio. Y si ustedes lo ven en nuestro ordenamiento jurídico penitenciario, en la ley penitenciaria, tenemos también la figura de la libertad condicional, como un premio que se le va a dar a aquellas personas que han hecho los méritos suficientes para poder obtenerlo. Esto es novedoso en su momento, importante hoy para nosotros, pues sabemos que la figura sí tiene en buena medida aplicabilidad en el derecho penitenciario salvadoreño. Lastimoso decir que este sistema en su momento pues fracasó por las exigencias económicas que implica este tipo de sistema reformatorio. Posteriormente sería retomado y mejorado en las prisiones estadounidenses y también es de alguna manera exigido por los tratados internacionales a prácticamente todos los países del mundo. Sobresale, y repito eso, y con eso cerramos este sistema, sobresale el aspecto de la libertad condicional o bajo palabra como un ingrediente nuevo en la ejecución de las penas privativas de libertad y en concreto de la pena de prisión. Llegamos así al último sistema penitenciario que vamos a estudiar, que es el sistema progresivo. Por mucho, el más importante de todos los sistemas, porque es el que retoma el derecho penitenciario salvadoreño y es el que se retoma en la mayor parte de estados del mundo. Nace en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Y los aspectos que de este podremos observar son los que, repito, hoy en día siguen utilizándose. Adelantaré quizá uno de los últimos comentarios porque es parte del consenso de las naciones en cuanto a la forma en la que tienen que ejecutarse las penas privativas de libertad, cómo tiene que ejecutarse la pena de prisión. Este sistema penitenciario procura un régimen dinámico, no estático, no permanente, sino que puede existir cierto dinamismo en cuanto a su ejecución, que sí será determinada, eso sí es un hecho, o sea, vamos a condenar a una persona a una pena de prisión de 5 años, el quantum regresa acá,
Pero este quantum no es simplemente una persona se ingresa a la penitenciaría y permanece ahí de manera estática, sino que tendrá cierta movilidad en diferentes niveles que serán creados dentro del centro penitenciario para orientar la reforma y la corrección en el comportamiento de la persona que ha sido sometida a la pena de prisión. Entonces, ese dinamismo implica que habrán etapas que serán propias del cumplimiento de la pena de prisión. Etapas desde el momento que es ingresado, momentos intermedios, hasta que se considera que la persona ha obtenido ciertos méritos para poder tener ciertos beneficios internos, ya no de carácter judicial, sino que beneficios importantes dentro del recinto penitenciario. Estaríamos hablando de etapas que son puramente administrativas. Entonces se van desarrollando por partes la ejecución de la pena, y esto será en base a la forma en la que cada uno de los privados de libertad vaya progresando. O sea que estaríamos diciendo que se vuelve de alguna manera personalizada el cumplimiento de la pena en atención a cómo evolucione cada uno de los privados de libertad. Entonces, esta graduación en ejecución tiene que tener algunos componentes que son de carácter científico. Los criterios son científicos y esto nos obliga a auxiliarnos. Digamos que ahí a los abogados no somos las estrellas en el sistema penitenciario, sino que serán otros especialistas o profesionales en otras áreas de las ciencias los que van a ir determinando en qué medida una persona privada de libertad ya puede pasar al siguiente nivel o a la siguiente etapa en ejecución de la pena. Y aquí nosotros podemos ver una vez más el símil o la comparación con nuestro derecho penitenciario, pues existe un consejo criminológico y un equipo técnico, un equipo criminológico en cada uno de los centros penales que van observando el comportamiento y la evolución de los privados de libertad. Este equipo está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores que están viendo constantemente a cada uno de los privados de libertad, analizándolo, evaluándolo, y a partir de sus evaluaciones o de sus conclusiones le estarán dando paso a las siguientes etapas internas dentro del recinto penitenciario o de la penitenciaría. Entonces, como podemos ver, esto es mucho más completo que lo que usualmente ocurre en una prisión en la que solamente se deja a una persona a su suerte durante un tiempo determinado. Aquí hay ese dinamismo que permite el régimen y esa observación de parte de profesionales y especialistas que pueden, digámoslo así, dar el visto bueno para que se vaya avanzando y la persona poco a poco vaya recuperando su libertad y que vaya haciendo los méritos y ganándose cada uno de los pasos necesarios para poder obtener ciertos beneficios administrativos en ejecución de la pena. Entonces esto va a generar necesariamente disciplina y comportamiento en los internos, en los privados de libertad. Si quiero avanzar, si quiero obtener beneficios, tengo que ganármelos. O sea, son, digámoslo así, premios que se obtienen por el buen comportamiento, por someterse a los diferentes programas que tendrá el sistema penitenciario diseñado para ellos, y conforme vaya generándose las condiciones, entonces va a obtener mejores resultados. Entonces la disciplina y el comportamiento son necesarias para poder avanzar en la ejecución de la pena y en las etapas correspondientes. Entonces esto nos lleva a que prevé la atenuación progresiva de la libertad. Es decir, la libertad la tengo restringida, estoy privado de la libertad. Y eso es quizá lo más grave que puede ocurrir en una persona cuando ha sido encontrada responsable de la comisión de derecho delictivo. Pero esa restricción de la libertad se atenuará conforme se vaya progresando en la ejecución de la pena. Por eso ustedes encontrarán en la misma ley penitenciaria que existen fases hasta de semilibertad. Ya cuando la persona hasta puede salir del centro penitenciario a realizar actividades laborales y regresar a pernoctar en el centro penitenciario. ¿Por qué? Porque su libertad restringida ya no está tan restringida. Se ha atenuado la afectación o la restricción de la libertad como tal, como parte de los progresos en las diferentes etapas de esta ejecución de la pena. Entonces es muy apropiado. Vemos que si este sistema se encuentra
eficiente y de alguna forma todos los componentes, no solamente el régimen, sino que todos los componentes del sistema funcionan de manera adecuada, pues tendremos necesariamente un sistema que funcione, que sea eficiente. En nuestro país tenemos este sistema. El problema es que no basta solamente con un régimen, sino que es necesario que tengamos buenos edificios en donde se cumple la pena, que el elemento humano también colabore o coopere con su ejecución. Entonces, si todos los componentes, como repito, principios, procesos, procedimientos, instituciones y personas que trabajan en estas instituciones van abonando un poco, poniendo de su parte, pues el régimen será exitoso. Nuestro régimen es obvio que no es exitoso. Habrá que hacer un estudio importante, profundo, para poder llegar a una conclusión de qué es lo que tendría que cambiarse. Pero este sistema, tal y cual está diseñado, es, como les decía, el que tiene parte del consenso de los estados para ejecutarse las penas de prisión. Entonces, es el adoptado por la ONU en sus recomendaciones para todos los países del mundo. Un régimen, sí, relevante, un régimen que nosotros utilizamos y que esperamos que todos los componentes de este sistema sean eficientes para poder mantener o poder propiciar un régimen exitoso. Es así como hemos llegado al final de esta clase, agradeciendo siempre la atención que ustedes prestan, los esfuerzos que hacen para poder buscar la manera de poder observarlas, de poder verlas. Hemos analizado someramente los sistemas penitenciarios de mayor relevancia y prácticamente vamos entrando ya a la recta final de los temas que el programa me exige. En una próxima oportunidad estaremos hablando del régimen penitenciario que se establece en la Ley Penitenciaria de El Salvador como uno de los componentes del sistema, y finalizaremos estudiando un poco acerca de las instituciones que están involucradas en la ejecución de todo el régimen como parte integrante del sistema penitenciario salvadoreño. Serán las próximas clases que estudiaremos y finalizaremos esta cátedra con los trabajos de investigación que ustedes están realizando, que nos van a dar como que la cereza al pastel, porque yo confío mucho en que lo estén haciendo de la mejor manera. No tengo nada más que decirles que gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima.